Bendiciones para todos en esta mañana. Vamos a la palabra, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 6, versículo número 15, y luego Romanos, capítulo 10, versículo número 15. Efesios, capítulo 6, versículo 15, y Romanos, capítulo 10, versículo 15. Gloria al Señor. Vamos a leer esta palabra con la bendición de nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura, Efesios 6, 15, primero dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y ahora, Romanos, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos 10, versículo 15. Dice el texto, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Oremos. Padre eterno, soberano Dios, bendecimos tu glorioso nombre, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Te damos honor y alabanza a ti, porque tú eres nuestro Dios y eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, Señor, por la bendición de compartir tu palabra, y en el nombre de Jesús declaro, Señor, esta palabra también es como la semilla, Señor, que sembrada en la buena tierra y produce frutos, Señor, a 30, a 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús lo declaro en esta hora, Señor, dándote gracias a ti, Padre eterno, porque gobierna sobre nosotros. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, el domingo pasado nosotros empezamos a considerar el tema ponte el calzado. Ese fue el tema que empezamos el domingo pasado, ponte el calzado. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Amén, gloria. ¿Cuántos no estuvieron? Lady no estuvo el domingo pasado, Cristian tampoco. Hermana Doris tampoco. Hermano Darío tampoco. Hermana Claudia tampoco. La hermana María tampoco. Y la joven tampoco. La hermana Claudia tampoco. Perdón, Sandra. Le cambié el nombre. Hermana Sandra, perdón. Gloria a Dios. Bien. El domingo pasado Dios nos dio esta palabra. Y es una palabra que Dios trajo, como le decía a los hermanos el domingo pasado, pidiéndole al Señor que me dirigiera en lo que seguía con respecto a lo que Él tenía para nosotros, puesto que usted sabe que veníamos, bueno, creo que usted sabe que veníamos trabajando con la enseñanza que decía una zarza sin fuego es común, ¿cierto? Terminamos la serie y le pedí al Señor que me dijera que continuaba. Y el Espíritu Santo me llevó a la palabra de la armadura y me dijo que continuara donde había dejado el tema de la armadura, porque yo había empezado a enseñar sobre la armadura de Dios el año pasado y solamente hablé de las dos primeras armas y quedaron pendientes las demás. Entonces el Espíritu Santo me guió y me dijo, continúa con la tercera arma de la armadura. Y en ese proceso, pues Dios me dijo algo que fue lo que hicimos el domingo pasado. Por eso pregunté, ¿quiénes no estuvieron el domingo pasado? Porque los que vinieron el domingo pasado recibieron un libro como una herramienta y como una estrategia. Así que los que no vinieron el domingo pasado,
no se perdieron el libro, porque el libro está ahí. Así que lo van a recibir también ese libro. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo los que no vinieron? Gloria a Dios. Bueno, entonces basado en esto, estamos en esta palabra, la tercera arma de la armadura, que dice calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y el contexto que es Romanos capítulo 10 versículo 15, que su última parte dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así que cuando empecé a trabajar con esta palabra, y fue con la que el Señor nos confrontó, y como les decía a ustedes, el Señor nos confrontó el domingo pasado porque Él nos dio una palabra a nosotros el 28 de enero de este mismo año y nos dijo a través de la profeta Sandra Arias que íbamos a crecer y que este lugar se iba a llenar. ¿Se acuerdan de esa palabra? Y como de pronto algunos no se acordaban, colocamos el pedacito de la palabra el domingo pasado. Así que Dios nos confrontó con esta palabra porque Él nos dijo eso a nosotros y nosotros no hicimos nada con respecto a esa palabra porque nos quedamos esperando que Dios lo hiciera todo por nosotros. Eso fue lo que hicimos. Y Dios nos dio lo principal. Y lo principal que Dios nos dio, ¿qué fue? La semilla. Porque la palabra es la semilla. O sea, Dios nos dio una palabra como semilla. Y esa palabra nosotros la recibimos, pero nos quedamos esperando, como dije, que Dios lo hiciera todo. Ahora, ¿qué hace una semilla si queremos una cosecha? ¿Qué hace? ¿Cómo? Sembrarla. Necesitamos sembrarla. Si tenemos una semilla y queremos la cosecha, necesitamos sembrarla. Se debe sembrar la semilla. Y Mateo capítulo 13 nos enseña a nosotros que el sembrador recibió la semilla. Recuerde, cuando Jesús empieza a hablar ahí, ¿y qué hizo el sembrador cuando recibe la semilla? Jesús dice que el sembrador salió a sembrar. Escuche esto, el sembrador salió a sembrar. O sea que cuando dice Mateo 13, que habla de la parábola del sembrador, cuando dice Jesús que el sembrador salió a sembrar, quiere decir que toma una acción para que se cumpla el propósito de la semilla. Él toma una acción para que se cumpla el propósito de la semilla. ¿Y cuál es el propósito de la semilla? La cosecha, generar una cosecha. Entonces, nosotros debemos tomar una acción para que se cumpla el propósito de la palabra o de la semilla que Dios nos entregó a nosotros. De lo contrario, no se va a cumplir el propósito de esa semilla o de esa palabra que Dios nos dio. ¿Me están comprendiendo? Entonces, volviendo a la parábola del sembrador, el sembrador no dijo, Señor, hace 9 meses tú me dijiste que yo me iba a multiplicar. El sembrador no dijo, Señor, tú hace 9 meses me dijiste que yo iba a crecer y que iba a tener una cosecha abundante, pero no veo nada. El sembrador no dijo eso. El sembrador dice que salió a sembrar. Ahora, ¿por qué digo que 9 meses? Porque ya cumplimos 9 meses de haber recibido la palabra. O sea, la palabra tuvo su cumpleaños ya. Y no lo hemos podido celebrar con fiesta porque no hemos hecho nada. Así que esta parábola nos enseña que si el sembrador quería recibir la cosecha que él esperaba, entonces tenía que salir a sembrar la semilla para que entonces se cumpliera el propósito de esa semilla, si quería la cosecha.
Y Dios nos dio la semilla. Y nos emocionamos cuando recibimos la palabra, ¿cierto? Nos alegramos. En ese momento dijimos los unos a los otros, mira la semilla. O sea, quiero decir, ¿qué palabra recibimos? Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Pero ¿qué hicimos? Guardamos la semilla. Guardamos la semilla y quedamos esperando una cosecha sin salir a sembrar la semilla. Nos quedamos esperando que este lugar se llenara y reventara de gente sin hacer lo que debíamos hacer. Y si bien la semilla no es solo una oportunidad potencial, porque la semilla es una oportunidad potencial, o sea, hay un potencial en la semilla, pero ese potencial no se va a ver hasta que no sembremos la semilla, ¿cierto? Entonces la semilla no es solo un potencial, sino que es algo que nosotros debemos tomar de manera activa, porque la fe requiere una acción. Eso requiere la fe. O sea que debemos convertir esa semilla en una cosecha. La debemos convertir en una cosecha. Entonces la semilla no es solo un potencial. Usted creo que ha escuchado de cuando otra persona le dice a otro, yo veo en ti un potencial. Pero es un potencial que está viendo. Pero si esa persona no activa ese potencial, no va a recibir un beneficio ni va a beneficiar a otros si no activa ese potencial. Entonces nosotros no podemos recibir la cosecha si no actuamos para activar la semilla sembrándola. Amén. Y eso es lo que Dios nos está diciendo y en lo que nos está confrontando a nosotros como iglesia. Ahora, en ese proceso les decía que el Señor me llamó la atención. El Señor me llamó la atención porque nosotros no hemos hecho nada. Y es como cuando un equipo de fútbol, le coloco esta analogía, como cuando un equipo de fútbol está quedado y va hacia atrás, va perdiendo, y entonces viene el dueño del equipo y ¿a quién llama? Al entrenador, al director técnico. Y el director técnico, ¿a quién jala? A los jugadores. ¿Sí se está dando cuenta cómo es la dinámica? Entonces el dueño del equipo me llamó, ¿cierto? Me llamó la atención. Y usted estará diciendo, ¿y ahora pastor se la va a desquitar con nosotros? No. Esa no es la idea, ¿cierto? Sino que estamos siendo exhortados por el Señor para que se cumpla el propósito de la semilla. Entonces, el Señor me confronta y me dice, ¿y ustedes qué han hecho? Porque yo decía, Señor, nos diste una palabra y no se ha cumplido. Y el Espíritu Santo me dice, ¿y ustedes qué han hecho? Y yo tuve que bajar la cabeza y decirle, nada. No hemos hecho nada. Entonces el Señor me indica lo que debíamos hacer, dándonos otra oportunidad. Y fue lo que hicimos con el libro. Y que esperamos que lo estemos ejecutando. Recuerde que el Señor le dio al pueblo una semilla, una palabra.
Y quiero citar Deuteronomio capítulo 1, versículo 21. Deuteronomio capítulo 1, versículo 21. Miremos lo que dice el texto. Deuteronomio capítulo 1, versículo 21 dice: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Observe que el Señor le está diciendo: yo te he entregado la tierra. Ya se la había entregado. ¿Qué tenían que hacer? Subir y tomar posesión de aquella tierra. Pero también otra palabra que está aquí mismo en Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 al 10. Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 al 10. Mire lo que le dijo el Señor respecto a esta semilla que le entrega. Dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Observe cómo le dice el Señor: Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes. Versículo 8 dice: tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, tierra de olivos, de aceite y de miel. Versículo 9: tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Versículo 10: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Gloria a Dios. Así que el Señor les está entregando una semilla, les está dando una palabra. Dios le dijo: yo te introduzco en esa tierra. Pero ¿qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que tomar una acción para que se cumpliera el propósito de la palabra que Dios les había dado al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con la semilla o con la palabra? Ponerla por obra o sembrarla, tomar acción sobre esa semilla y entrar a ese territorio. Ahora quiero recordarle algo más del texto de Josué capítulo 18, versículo 1 al 3. Josué 18, 1 al 3. Y en ese texto nos enseña que allí hay 7 tribus. ¿Cuántas tribus eran? En total, 12 tribus, ¿cierto? Y allí dice que habían ¿cuántas? 7 que no habían tomado posesión de la tierra que el Señor ya les había dado. O sea, más de la mitad no habían tomado acción para que se cumpliera el propósito de la palabra que Dios les había dado. Así que ya llevaban estas 7 tribus mucho tiempo sin conquistar el territorio que Dios les había dado. Quiere decir que no habían creído en la palabra que Dios les había dado, no habían creído. Quiere decir que habían sido negligentes en la palabra que Dios les había dado. O sea, ellos estaban viviendo a costa de los que ya habían conquistado. O sea, estaban de arrimados, teniendo la oportunidad de ver en sus vidas la abundancia que Dios les dijo ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 7 al 10, pero estaban de arrimados, estaban arrendados dentro de las otras tribus y no habían tomado acción sobre la palabra que Dios les había dado. Entonces, Josué, ahí en el versículo 3 de este capítulo 18 de Josué, es cuando Josué los confronta y les dice: ¿hasta cuándo seréis negligentes para no poseer la tierra que Jehová les ha dado? ¿Hasta cuándo? Y ese hasta cuándo nos compete a nosotros, porque también el Señor nos confronta y nos dice: ¿hasta cuándo van a esperar para ustedes poner en acción la palabra que han recibido? ¿O hasta cuándo vas a esperar para subir a otro nivel? Así que el Señor nos confronta con esa palabra, pero el Señor además de eso nos dijo que nosotros
debemos tener una mentalidad de conquista. Una mentalidad de conquista, no una mentalidad de esclavo. Porque el que tiene mentalidad de esclavo es el que dice, yo no puedo, no lo vamos a lograr, no se puede tomar eso es imposible. Y entonces se conforma y se acomoda a lo mismo y no asume desafíos, no asume riesgos. Pero el que tiene mentalidad de conquista es aquel que hace que las cosas pasen. Y no es aquel que ve que las cosas pasen, sino si tienes mentalidad de conquista, si tenemos mentalidad de conquista, nosotros nos encargamos de hacer que las cosas puedan suceder. O sea que Dios nos está diciendo, si nosotros queremos ver esa palabra cumplida, entonces tenemos que entrar en ese grupo de gente, de hacer que las cosas pasen. Amén. Eso es lo que Dios está diciendo. O sea que el que tiene mentalidad de conquista asume desafíos, asume retos. Y Josué y Caleb, ellos asumieron desafíos, porque Dios le dio la palabra. Y cuando fueron a espiar la tierra, 10 dijeron, esa es buena tierra, pero no podemos conquistarla, porque allá hay gigantes y nos van a tragar. Y somos como langostas. Pero Josué y Caleb dijeron, nosotros sí podemos conquistar la tierra, porque Jehová está con nosotros. El amparo de ellos se ha quitado. Dios está con nosotros. Vayamos y conquistemos la tierra. Mentalidad de conquista, ¿cierto? Aunque había 10 que se estaban oponiendo, pero ellos dijeron que sí podían conquistar la tierra. O sea, ellos vieron, Josué y Caleb me refiero, ellos vieron los gigantes no como un obstáculo, no los vieron como un obstáculo. Obviamente sí eran un obstáculo, pero ellos no los estaban viendo como un obstáculo. Yo lo que veo es que ellos vieron los gigantes como si fuera un trampolín para cumplir el propósito de Dios. Eso fue lo que ellos estaban viendo en los gigantes. Entonces, como tenemos mentalidad de conquista, amén, tenemos mentalidad de conquista, y como somos luz, como somos sal de la tierra, el Señor nos desafía a que seamos útiles y que nosotros podamos hacer que su palabra que nos ha dado se cumpla y que podamos ser fructíferos, como Él nos dice en Juan capítulo número 15, versículo 16. Ahí en Juan 15, 16, el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y yo os he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, ¿qué quiere decir eso? Los he puesto, o sea, los he plantado, los he afirmado para que ustedes den fruto y lleven fruto y ese fruto permanezca. O sea, está hablando del proceso de la multiplicación. Amén. ¿A través de quién? De cada uno de nosotros. Eso es lo que dice el Señor en ese texto. Así que el libro que usted recibió y el que va a recibir es una estrategia de evangelismo. Eso es lo que Dios nos dijo. Es una semilla que usted ha recibido porque el Señor dice que Él da semilla ¿a quién? Al que siembra. Amén. Él da semilla al que siembra. Así que si Él nos ha dado una semilla, como somos sembradores, vamos a sembrar esa semilla. Entonces, esta es una estrategia objetiva, o sea, que apunta a un blanco específico. Eso es lo que estamos haciendo. Una estrategia objetiva que apunta a un blanco específico. O sea, usted no se puede quedar con la semilla, porque entonces el Señor no le va a decir las palabras que están en Mateo 25, 21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero queremos recibir esas palabras, ¿cierto? Amén. Bueno, yo espero que sí. Así que usted
como obrero fiel de Cristo, va a orar. Le va a pedir dirección al Espíritu Santo de Dios para que le indique, para que le muestre a quién le va a entregar el libro. Por eso dije que es una estrategia objetiva. O sea, usted va a orar al Señor para que el Espíritu Santo le diga a quién le va a entregar el libro. Entonces usted con ese libro va a evangelizar a la persona. Venga, leamos junto el libro y le va a guiar. Y el Espíritu Santo le va a usar a usted para que esa persona sea plantada en el reino de Dios. Amén. Y pueda dar fruto. O sea que esa semilla va a producir fruto, porque usted va a estar al lado de la persona, o sea, regando, ministrando, hablándole, y así es que va a dar fruto. Por eso dije que es una estrategia objetiva, no es a la loca, no. Así que va a orar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a guiar y usted estará al tanto de esa persona hasta que eso dé el fruto esperado. Recuerde, esto lo está haciendo ¿para quién? Para el Señor. No es para nosotros, no, es para el Señor. Solo estamos siendo guiados en lo que Dios ha dicho para extender el reino. Recuerde que Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, Colosenses 3, 23 y 24 dice que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Porque a Cristo el Señor servís. Amén. Y es Él el que da la recompensa. Gloria a Dios. Isaías 54, versículos 2 y 3. Isaías 54, 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. O sea, esa frase nos dice que no tenemos que quedarnos acomodados. Ensancha el sitio de tu tienda. Que no nos conformemos como estamos, sino que le creamos a Dios cuando el texto dice, ensancha el sitio de tu tienda. Y luego dice, no seas escasa, no seas escasa. O sea, Dios tiene más para nosotros, Dios tiene más para ti en este proceso. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza, dice, tus estacas. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Ah, Señor, pero es que la cuerda está corta. Pero largue la cuerda. O sea, si usted, lo que quiero decir con esto, si usted larga la cuerda, entonces se va a extender. Pero si usted no hace el intento de hacerlo, no se va a extender. Por ejemplo, ¿qué le dijo el Señor a Pedro cuando estaba en la barca? El Señor le dijo, Pedro, echad vuestras redes para pescar. ¿Y qué le respondió Pedro? Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero, Pedro termina diciendo, mas en tu palabra echaré la red. O sea, Pedro está diciendo, Señor, me acabas de dar una semilla, me acabas de dar una palabra, porque recuerde, la palabra es la semilla. O sea que Pedro está creyendo en la palabra que Jesús le acaba de dar. Pedro está creyendo en la semilla que Jesús le dio. Por eso le dice, mas en tu palabra echaré la red. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que creamos en la palabra que Él nos ha dado y hagamos como Pedro, lancemos la red, porque si no la lanzamos, no vamos a cosechar nada. Y cuando Pedro tiró la red, ¿encontró peces? Encontró muchos peces después que había trabajado toda la noche. O sea, en sus fuerzas lo estaba haciendo, pero cuando recibe la dirección de Jesús, entonces
viene la cosecha. Así que estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo en esto para que podamos ver la cosecha. Amén. Gloria a Dios. El texto de Isaías 54, 2 y 3 termina diciendo, porque te extenderás. Porque te extenderás. O sea que si damos un paso, nos vamos a extender. Si le creemos, Él nos va a respaldar. Amén. Escuche, si queremos la bendición de cumplir la palabra que Dios nos dio, entonces debemos responder con fe, con obediencia, con diligencia, con esfuerzo, y vamos a experimentar la bendición de la multiplicación. Amén. Eso es lo que vamos a experimentar. Ahora, quiero que revisemos nuevamente el texto de Efesios 6:15 y de Romanos 10:15, que dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y Romanos 10:15, la última parte, termina diciendo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Yo he escuchado a personas decir, mis pies son feos. Yo no dejo ver mis pies porque son feos. Pero de pronto alguno de ustedes lo ha dicho. Pero no subestime sus pies, porque sus pies son los pies de Cristo. Amén. Sus pies son los pies de Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Miremos qué dice este texto. Dice, y sus pies, está hablando del Señor Jesús, semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando habla de bronce bruñido, está hablando del bronce pulido, o sea, el bronce que está bien lustrado y que tiene mucho brillo. Entonces, está diciendo que sus pies son pies refulgentes, o sea, son pies que brillan mucho. Entonces usted dirá, Señor, pastor, pero yo no veo mis pies así. Recuerde que el Señor dijo que Él llama a las cosas que no son. Así que ya sabe, entonces, véalos como si fuesen los pies refulgentes del Señor Jesús. Amén. Ahora, recuerde que la palabra reino está relacionado con pies. La palabra reino está relacionada con pies. Recuerde que la palabra reino viene del griego basileia. Basileia quiere decir el rey que gobierna sobre un territorio. Pero basileia viene de la palabra basi, y esa palabra significa pie. O sea, lo que quiere decir que un rey gobierna sobre un territorio que ha pisado. Un rey gobierna sobre un territorio que ha pisado. Y el mayor acto de dominio es pisar. Ese es el mayor acto de dominio. Pisar es el mayor acto de dominio. Ahora, recuerde que el Señor dice, creo que es el Salmo 121, no dará tu pie al resbaladero. O sea que el Señor está predispuesto a guardarnos para que nuestro pie no resbale, sino que Él está predispuesto a que nuestros pies estén firmes, que permanezcan firmes nuestros pies para poder ser esos conquistadores del reino. Lucas capítulo 10, versículo 19, Lucas 10, 19, allí dice que Él nos dio potestad ¿de qué? De hollar serpientes y escorpiones. Y usted sabe que hollar es pisar. Eso es hollar. O sea, quiere decir que Él nos dio potestad o nos dio autoridad de pisar, de aplastar los poderes infernales más terribles. Es lo que quiere decir. Nos dio la autoridad.
de aplastar los poderes infernales más terribles que pueden haber. Salmo 18, versículo 37 y 38. Salmo 18, 37 y 38. Gloria a Dios. ¿Qué dice este salmo? Dice, perseguí a mis enemigos, está hablando David, y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Versículo 38, dice, los herí, de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, está diciendo David, cayeron debajo de mis pies. O sea, está hablando de la autoridad y del dominio que Dios le dio a David sobre sus enemigos. Salmo 91, versículo 12 y 13. Salmo 91, versículo 12 y 13. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. No, versículo 12 y 13. Versículo 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Versículo 13. Sobre el león y el áspid, ¿qué vas a hacer? Pisarás y aplastarás. O como dice aquí, hollarás al cachorro del león y al dragón. Escuche esta palabra. O sea, vamos a aplastar, a pisar, a tener. Cuando habla de dragón, ¿de quién está hablando? Del mismo diablo. O sea, lo vamos a tener pisado. Amén. Eso es lo que está diciendo. Pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. O sea, al mismo diablo. Porque recuerde que el Señor Jesús, ¿lo qué? Lo venció en la cruz. Es un enemigo vencido. Y aquí el texto lo está diciendo. Tenemos que tener al enemigo pisado. Por eso fue que el Señor nos hizo a nosotros un cuerpo con pies. O sea, tus pies y mis pies no son solo para ponernos zapatos de marca, no. No son solo para ponernos zapatos bonitos, no. Nuestros pies no son solo para que nos lleven de un lugar a otro, no. Nuestros pies, de acuerdo a la palabra, tienen un peso espiritual. Tienen un gran peso espiritual los pies, porque sin pies, escuchen, no hay dominio. Sin pies no hay dominio. El texto que leyó la pastora al principio, en Hechos capítulo 3, ¿qué pasó con el hombre paralítico de nacimiento? Dice el texto que cuando Pedro y Juan le hablaron, dice, se afirmaron sus pies y tobillos. ¿Y qué hizo? Entró inmediatamente al templo. O sea, que cuando sus pies se afirmaron, sus pies lo llevaron ¿a qué? A adorar y alabar el nombre de Dios. O sea, este hombre, cuando fue afirmado sus pies, quedó establecido ¿dónde? En el reino. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que sin pies no hay dominio. Por eso nosotros somos exhortados a calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, en otras palabras, somos llamados a calzarnos con autoridad. Eso es lo que quiere decir. Con la autoridad del Evangelio de Cristo para conquistar y ocupar territorios, o ocupar corazones, familias con el reino de Dios. Recuerde que primera de Pedro 2:9 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos reyes y sacerdotes. Y usted sabe, o si no lo sabía, o si se le había olvidado, un rey se caracterizaba por conquistar. El rey se caracterizaba por conquistar y ocupar territorios.
O sea, un rey exitoso antiguamente era el que conquistaba y ocupaba muchos territorios. Ese era el que tenía el poder. El rey que conquistaba y ocupaba territorio. Así que la característica principal del rey era el que iba a conquistar, que salía a la guerra y ocupaba territorio. Eso es lo que quiere Dios. Porque si dice que somos reyes y sacerdotes, entonces estamos llamados ¿a qué? A conquistar, a ocupar territorios que están cautivos por el enemigo, por el mismo diablo. Ahora, los pies nos hablan de firmeza, los pies nos hablan de estabilidad, número 2. Número 3, los pies nos hablan de poseer. Y número 4, nos hablan de dominio. De eso nos hablan los pies, de firmeza, de estabilidad, de poseer y de dominio. Salmo 18:33. Salmo 18:33. Allí nos habla que los pies, nos habla de los pies como de firmeza y de estabilidad. Salmo 18:33, usted ha leído este salmo que dice, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Hace mis pies, el Señor hace mis pies como de sierva. Creo que usted ha leído este salmo, pero de pronto no ha considerado por qué el salmista dice, hace mis pies como de sierva. Y de pronto lo hemos citado sin conocer por qué dice así. Cuando dice hace mis pies como de sierva, se refiere a estos animales que viven en el Medio Oriente, pero son animales que tienen, como dice el salmista, pies seguros. Hace mis pies como de sierva. O sea que estos animales, ellos pueden escalar por montañas rocosas y brincar en las montañas como si ellos estuvieran en un terreno plano. Lo que hace que sus pies, que son delgados pero firmes, hace que ellos no se desestabilicen, ni estos animales se caigan al abismo. Y por eso el salmista hace la comparación. Él hace mis pies como de sierva. O sea, el terreno rocoso y el terreno peligroso no les es obstáculo a estos animales para ellos escalar. Y por eso la segunda parte dice, y me hace estar firme sobre mis alturas. O sea que ellos pueden escalar y escalar hasta llegar a la cima. Nada los va a detener. Las rocas, las montañas difíciles, ellos las van a escalar porque están capacitados para eso. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso el texto sigue diciendo, y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Él quiere creyentes con pies como de sierva. O sea, pies firmes, pies seguros, que podamos avanzar nosotros en medio de cualquier montaña rocosa que se presente. Que nosotros podamos escalar esa montaña sin dejarnos caer al precipicio de las tinieblas, sin que esas montañas rocosas de situaciones, de problemas nos puedan detener, sino que nosotros en medio de eso podamos escalar, porque el Señor es el que va escalando con nosotros. Por eso dice, Él hace mis pies, no es por mi propia habilidad, no, Él hace mis pies como de sierva. O sea que cuando tú vas escalando, el Señor va contigo escalando hasta llevarte a la cima y alcanzar las bendiciones que Él tiene para ti. Amén. Por eso dice, hace mis pies como de sierva. Pies nos hablan de posesión, dije. Deuteronomio 11:24. Nos hablan de poseer. 11:24, Deuteronomio 11:24. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Yo creo que usted alguna vez ha citado este texto, ¿cierto? O la primera parte.
todo lo que pisare. Señor, tu palabra dice, todo lo que pisare la planta de mis pies será nuestra, será mío. Señor, y piso esto. Yo lo piso en el nombre de Jesús. Ahora, escúcheme, por favor. Esto es una gran promesa, ¿cierto? Esto es una gran promesa. Todo lo que pisare. O sea, el Señor les estaba dando como un cheque en blanco. Todo lo que tú pises será de ustedes. Pero también aquí, aparte de que es una promesa que requiere una firme fe, ¿cierto? Porque esta es una promesa que requiere firme fe. También requiere una firme obediencia para cumplir los mandamientos de Dios. Porque si usted lee el contexto de ese texto, usted va a encontrarse con que el Señor les está diciendo a ellos, si ustedes guardan mis mandamientos y los ponen por obra, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será de ustedes. O sea, que no solo es decir, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será de nosotros, sino que debemos estar alineados sobre la base de su palabra, obedeciéndola para que entonces podamos tener la autoridad de poseer. O sea, necesitamos estar caminando sobre la base de su palabra para tener autoridad de poseer. Si no estamos caminando sobre la base de su palabra, no tendremos autoridad de poseer. Necesitamos tener autoridad para poseer en su palabra. Entonces Dios está diciendo, ponte el calzado y conquista los corazones cautivos y vamos a ocupar el reino de Dios. Proverbios 24, 11 y 12. Proverbios 24, 11 y 12. Leamos esta palabra. Libra a los que son llevados, salva a los que están en peligro de muerte. Versículo 2. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según tus obras. ¿Nos está hablando claro aquí el Señor? Esta palabra nos da una asignatura. Salva y libra, dice. Habla de salvar y de librar. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? Salva y libra a los que están en peligro de muerte. ¿Quién lo tiene que hacer? Nosotros. ¿Por qué está tan tímido? Nosotros. Esta palabra es para nosotros. Nos habla de una asignatura, salva y libra. O sea, esto nos está diciendo, ponte el calzado del apresto del Evangelio de la paz. O sea, el Señor nos está entregando la responsabilidad como sus representantes aquí en la tierra para extender su reino. Él está diciendo con esta palabra, gana para Cristo a los perdidos. O sea, como iglesia estamos llamados a ganar, no a perder. Como iglesia, usted y yo estamos llamados a ganar, no a perder. Lucas capítulo 15 es un texto interesante. Lucas 15, 10. Mire lo que dice Lucas 15, 10. Así os digo, dijo el Señor, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, que cuando nosotros actuamos sobre esta palabra de Romanos 10:15 y de Efesios 6:15, entonces nosotros hacemos que en el cielo haya gozo, ¿cierto? Que en el cielo haya una fiesta. Qué impresionante. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. O sea que la iglesia, nosotros estamos llamados a ganar, no a perder. Cuando un equipo gana, ¿qué hace? Digamos un equipo de fútbol, por ejemplo.
celebra, ¿cierto? Están contentos porque ganaron. Y los que no son del equipo también, como usted, ¿cierto? No es del equipo, pero celebra. Ganamos, dice usted. ¿Cuál ganamos? Usted no hizo nada. Pero usted está contento, ¿cierto? Entonces celebra el equipo y usted también celebra porque su equipo del alma ganó. Exacto, ganamos. La pregunta es entonces, ¿cómo va el partido, iglesia, de nosotros? ¿Estamos ganando? Ezequiel capítulo 34, versículo 16. Ezequiel 34, 16. El profeta recibió esta palabra: yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada, dijo el profeta. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Está hablando de nuestro compromiso como iglesia, como una iglesia que siempre gana, que no pierde. Entonces somos responsables de que la fiesta en los cielos jamás pare. Somos responsables de que la fiesta en el cielo nunca pare, sino que todos los días haya fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Amén. Así que vamos a permitir que en el cielo haya fiesta, que haya gozo delante de Dios, del Padre, por los ángeles que se regocijan. Amén, iglesia. Entonces, si ganas, no solo debes alegrarte porque estás ganando, porque compartes el evangelio, sino que hay que consolidar, hay que afirmar, hay que establecer, y eso se hace con responsabilidad, se hace con diligencia, se hace con prontitud para que hayan discípulos. Amén. Eso no es solamente, por eso estoy hablando de una estrategia objetiva, que usted va a un blanco para predicar el evangelio, para afirmar, para consolidar, para establecer a esa persona o esas personas. Recuerde, si usted apunta a una persona, usted está apuntando a una familia. Amén. Usted apunta a una familia, no a una persona. Y si apunta a una familia, está apuntando a una generación. Amén. Entonces, mire la gran bendición que usted se va a llevar de parte de Dios. Así que a través de estos desafíos, nuestra fe se va a fortalecer. Amén. Y podemos hacer que la palabra que Dios nos dio se cumpla. En este desafío vamos a enfrentar gigantes. Pero estos gigantes no están para derrotarnos o para debilitarnos, no, sino para que nosotros en el nombre de Jesús podamos mostrar el poder y la fidelidad que nosotros tenemos en Dios. Amén. Este desafío hará crecer nuestra fe y va a fortalecer nuestras vidas en el Señor. Así que yo quiero que usted se coloque de pie, por favor, en esta hora. Y voy a hacer una declaración sobre su vida. Póngase de pie, que voy a hacer una declaración sobre su vida en este momento. Levante sus brazos, por favor, en esta hora. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a nosotros, Señor, como aquellos que tenemos el calzado presto del Evangelio de la paz y que somos tus pies, Señor. Somos los pies tuyos, Señor Jesucristo, en esta tierra. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por tu iglesia, oro por tu pueblo, Señor, con la autoridad que tú me has dado, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Quiero declarar, Señor, en esta hora, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro hoy sobre ti que tienes el carácter de un rey para conquistar y para ocupar familias, corazones en el poder del reino de Dios.
declaro para ti en esta mañana sobre tu vida que tienes pies como de sierva, firmes, estables, para moverte con destreza sobre cada montaña que se presente en tu vida, para moverte con destreza sobre cada situación, y nada te va a detener de escalar y lograr mayores cosas y mayores bendiciones en Dios, y para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Yo declaro sobre ti que eres uno de aquellos que haces que haya fiesta en los cielos, que la fiesta en el cielo no pare, porque eres un ganador, no eres un perdedor, eres un ganador de vidas para Cristo, eres un conquistador del reino. Yo declaro que eres un conquistador del reino, que eres un sembrador del reino, que sale a sembrar la semilla, y esa semilla que siembra da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Declaro en el nombre de Jesús que no habrá gigante que te detenga, que no habrá gigante que te detenga, sino que esos gigantes son instrumentos que te van a catapultar para llegar a otro nivel más alto, a otro nivel más encima. En el nombre de Jesús declaro para ti esta bendición en esta mañana. Padre, por tu poder, Señor, declaramos que somos esos conquistadores de tu reino, amado Rey, que somos enviados, Señor, en tu nombre poderoso, en la autoridad tuya, Señor, para hacer que tu reino se extienda. En el nombre de Jesús, Señor, hoy declaro que somos esos instrumentos tuyos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale, Señor, úsame como ese instrumento de honra. Úsame, Señor, como ese instrumento tuyo. Quiero ser usado por ti, Espíritu Santo. Pon tu palabra en mi boca, Señor. Dame denuedo. Dame valentía, Señor. En el nombre de Jesús. Hazme, Señor, como uno de esos embajadores tuyos en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te honramos, oh Dios, por tu palabra, Señor, por lo que has puesto en nuestros corazones, por la palabra, por la semilla que has depositado en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde.